Adelante. Pues nada, pues agradecerle en primer lugar la colaboración. Nada, encantado. Y bueno, ya con lo que hemos hablado hace un momentín, la cuestión sería, ¿qué visión tiene usted del llamado exilio interior? Si puede utilizarse esa expresión. Bueno, yo creo que es un camelo, dicho Un así camelo. en dos palabras, ¿no? Los supuestos exiliados interiores estaban en España, vivían bien en general, estaban muy acomodados en el régimen, podían escribir la mayor parte de ellos, no tenían ningún problema, ¿no? Se creó un poco la imagen de que debido a la censura tenían que reprimirse muchísimo, entonces todo el mundo estaba expectante a la caída del franquismo a ver las obras maestras que habían sido, y no, ni una sola obra maestra, ¿no? Inexistentes, ¿no? Es un cuento, uno de los muchos cuentos que se han inventado para muchos como una manera de hacer carrera, es decir, de presentarse en la nueva situación como unas víctimas, unos represaliados, en fin, ¿no? Es un camelo, a mí me parece muy poco decente además, ¿no? Claro, entonces usted cree que, por ejemplo, bueno, muchos de estos movimientos, aparte de ser radicalmente antifranquistas, que digamos esa es la bandera que los aglutina, son anticomunistas. ¿Usted cree que precisamente para mantener en cierto modo ese camelo se le pudo dar a la amenaza comunista una escala superior a la que en realidad tenía? Bueno, ellos eran anticomunistas, pero poquito. En general estaban muy dispuestos a aliarse con los comunistas o con los socialistas o con quien fuera, ¿no? Digamos que no habían sacado una conclusión de la guerra civil y de la historia anterior, ¿no? Es algo que todavía pervive, unas versiones muy endebles, muy tópicas, muy faltas de base, ¿no? Sobre lo que ha sido la historia de España en el siglo XX y en particular en los años 30. Y bueno, realmente me parece que eran más bien en el aspecto político unos cantamañanas, ¿no? Y esto se ve bien por ejemplo, ya que vamos a hablar de lo de Múnich, yo lo relaciono con las huelgas que hubo en el 62. En el 62 hubo una inesperada escalada de huelgas, pequeñas para lo que puede ser hoy, pero que eran importantes entonces, ¿no? A partir de... se extendieron desde Asturias a Galicia, a las Congadas, a Madrid, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estos personajes creyeron que el régimen estaba en las últimas, o sea que pronto habría un cambio de régimen, ¿no? Es una cosa que ocurrió ya en varias otras ocasiones, como sobre todo en el año 44-45, cuando casi todos estos analistas políticos creían que el régimen de Franco iba a caer con Hitler, ¿no? Entonces, ahí probablemente, bueno, yo he leído y usted me lo confirma, que la CIA intervino. Es decir, para USA el problema de España era que no hubiera que a la caída del régimen de Franco, que no hubiera grandes problemas y que no se aprovecharan de ello los comunistas. Y creo que esa fue la base de todo. Sin embargo, estos personajes pues no eran personajes irrelevantes políticamente. Eran gente con muy poca, sin ninguna representatividad, y que eran en buena medida aventureros de la política. Creían que ante una situación crítica que en realidad no se produjo en absoluto, ellos podían llevarse el gato al agua de alguna manera, ¿no? Esto es una tradición ya en cierta derecha, porque parte de ellos era derecha, ¿no? Sí. Derecha e izquierda suave española, ¿no? Que ya se vio, por ejemplo, cuando Primo de Rivera no vacilaron en intentar la alianza con aquellos que habían destruido la Restauración, precisamente, y con los separatistas y con los terroristas anarquistas, ¿no? Les daba igual, con tal de acabar con Primo de Rivera, ¿no? Luego esto se dio con Azaña. Azaña llegó a diseñar una estrategia verdaderamente absurda, según la cual él y los suyos, que eran una inteligencia republicana, como él los llamaba, iban a hacerse con el poder y a desarrollar una nueva España sin raíces con el pasado, Sí. Y una nueva España manejando a lo que llaman las fuerzas, ¿cómo le llamaba? Tenía una expresión muy graciosa. En definitiva, a los sindicatos, ¿no? Que los llamaba como masas populares
un poco brutas o algo así, en la brutalidad de su instinto o algo así, ¿no? Él creía que iba a manejar a los sindicatos y por supuesto fue arrastrado por ellos, ¿no? Esto habría pasado aquí otra vez. Sí. Además no tenían ni idea o querían olvidar la historia del Partido Socialista. El Partido Socialista en España fue más radical, más demoledor que el propio Partido Comunista. Entonces, creo que era una cosa completamente mal planteada. Para la CIA, para USA, ¿no? Pues era una manera de buscar una salida que no fuera pasar del franquismo a un estado revolucionario, un régimen comunista o algo por el estilo. Era eso. Pero claro, los elementos aquellos no representaban nada, ¿no? Y afortunadamente no llegaron a nada. ¿Y las fuentes que usted... ¿En qué fuentes ha localizado usted esa mano de la CIA? Bueno, hay un libro no me acuerdo quién es ahora, yo para recordar nombres soy fatal, ¿no? Un libro bastante voluminoso sobre la acción de la CIA en la acción cultural de la CIA. Acción cultural. Creo que es de una autora, a ver, no me acuerdo ahora. ¿Saunders puede ser? Puede ser, no lo sé. O sea, si de pronto tendría que consultar, pero vamos, allí lo vi, ¿no? Que hablaba de cómo la CIA se había infiltrado, había llevado una actividad cultural muy intensa, ¿no? Infiltrándose y dirigiendo y dando fondos a una serie de grupos. Cosa que por otra parte es lógica. Es decir, la izquierda lo plantea como un horror, ¿no? Pero bueno, es lo que hacían los comunistas y era obligado a hacerlo, ¿no? Sí, es un contrapeso a la acción comunista en torno a la cultura. ¿no? Y es normal, ¿no? O era normal. Pero claro, aquí en España mi impresión es que la CIA tenía una idea muy tópica y muy falsa de lo que pasaba en España, a pesar de lo que se dice. Yo recuerdo haber hablado con Ortí Bordas, que en su libro sobre la transición y tal, pues cuenta cómo la CIA contactó con él, etcétera, y él llegó a la conclusión de que la CIA tenía unas ideas verdaderamente absurdas de España, de la situación y de lo que pasaba. Cosa que yo estoy de acuerdo que debió de ser así, ¿no? Y bueno, y lo tenemos en ese montaje que se hizo. Un montaje que era un poco al estilo del Pacto de San Sebastián. O sea, quería, en su intención, yo creo que iba por ahí, crear una nueva agrupación de fuerzas sin fuerza, este es el problema, de fuerzas para dirigir un proceso que no cayera en manos comunistas. Ya. Y bueno, vamos a ver, yo he leído un libro que tengo por aquí, que es el de Sergio Vilar, no sé si le suena a este autor. Sí, Sergio claro, Vilar. Claro. En este libro, que es Protagonistas de la España Democrática, pues se habla ya de una oposición interna, que es un poco de lo que venimos hablando. En mis tiempos hace muchísimo. Sí, ¿verdad? Y aquí se propone, por parte, ya digo, el libro está estructuralmente concebido como una gran encuesta en la cual regional y políticamente se barre todo el espectro, derecha, izquierda, centro y regiones. Entonces muchos de ellos, o una amplísima mayoría, a mí me ha sorprendido, apuestan, este libro está escrito a mediados de los 60, por la salida federal. ¿Qué se entendía por federal en ese contexto? ¿O era una confusión? Era una confusión. Cuando se habla de federalismo en España es de ese tipo de palabras en que cada cual puede entender lo que quiera, ¿no? El federalismo es una tradición de origen en gran parte anarquista en España, que ya se mostró su efectividad en la Primera República. Luego, de otro modo, en fin, corrigieron un poco en la segunda con las autonomías. Bueno, la autonomía de Cataluña fue la única, ¿no? Y realmente parte de una idea... Todo esto, en mi opinión, parte del fracaso del 98. El fracaso del 98 crea una enorme crisis psicológica e ideológica en España, ¿no? En la que se pone en cuestión de manera equivocada pues todo, la historia, etc. Yeah. Yo creo que la Restauración fue un régimen que debió haber durado, pero registró la deserción de los intelectuales, el ataque absoluto de los socialistas, de los anarquistas, de los separatistas, etc. Y terminó cayendo y al final dio lugar a la Guerra Civil después de la República. Bueno, pues esto creó una serie de ideas, en mi opinión completamente falsas, sobre la historia de España y sobre las soluciones a dar a los problemas que entonces había. Y esta gente pues representa eso. En definitiva, sigue representando el 98. Y hoy día pasa lo mismo.
no han aprendido la historia, ¿no? Hace poco escribí un libro, España contra España, que un poco expongo un poco la génesis de todas estas ideas, ¿no? Lo conozco. Bien, pues entonces yo pienso que quizá le voy a dar un par de nombres y nos podemos meter en Múnich. Por cierto, esto era un libro por cuenta del Partido Comunista, para que yo recuerde, ¿no? Era un cuenta del Partido Comunista para contactar en toda España con gente que pudiera apoyar aquello que llamaban Pacto por la Libertad y cosas de estas. Bueno, tengo idea, ahora no es la idea exacta, ¿no? pero bueno, es un libro un poco ambiguo en ese sentido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Oye, luego te llamo, que no puedo ahora, ¿vale? Perdona, hasta luego. Trabajo. Bueno, vamos a ver. No es exactamente eso. En realidad es un libro auspiciado por estas organizaciones, pero el personaje de Vilar pues es un personaje cambiante, porque también se incorpora en el PC, pero bueno, en fin. Claro, yo me quedé con la impresión cuando leí que era algo de eso. Es que hubo esa interpretación también. Es un libro en ese sentido quizá un poco ambiguo, ¿no? Se trata de aglutinar fuerzas que podría. Desde luego. Entonces, por otra parte, hay que decir que todas estas fuerzas y este antifranquismo quedó bien retratado cuando vino Solzhenitsyn a Madrid. Ajá. Sí, pues extiendas un poquito. Quedó perfectamente retratado. Solzhenitsyn vino aquí meses después de la muerte de Franco y fue entrevistado en la televisión y, claro, lo que hizo fue explicar claramente la diferencia entre un régimen autoritario y un régimen totalitario. Él explicó lo que era la Unión Soviética, explicó la gran libertad que había en España entonces, ¿no? Comparado con la Unión Soviética, claro, no en otro sentido. Y esto sublevó completamente a toda la oposición antifranquista, pero no solo a los comunistas, los más radicales y los más duros fueron gente, pues, cristianos progresistas o ligados al cristianismo progresista, como Benet, entonces, en la revista Cuadernos para el Diálogo. Juan Benet, Cuadernos para el Diálogo, era la revista, pues eso, del sector progresista de la Iglesia, embarcado en el diálogo con el marxismo, etc. Bueno, llegó a decir que había sido un error que dejaran salir a Solzhenitsyn del Gulag, que ese tío tenía que haber seguido allí para siempre. Eternamente. ¿No? Pero hay una serie, la entrevista a Solzhenitsyn desató una serie de invectivas e insultos y ataques en todo el ámbito antifranquista. Y ya digo, los más duros muchas veces no eran los comunistas, sino otros. Eso era la oposición antifranquista que había. Muy bien. Pues le voy a dar un par de nombres relacionados. Julián Gorkin. Julián Gorkin. Bueno, tiene una historia interesante y escribió denuncias interesantes del comunismo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estaba completamente desligado de la realidad española. Creo que no. Sus análisis, opiniones, ideas, son muy interesantes como crítica al comunismo, desde luego. Pero como análisis de la situación en España, yo creo que no va a ningún lado. ¿Ignacio Iglesias? Ignacio Iglesias ahora mismo no lo identifico. Bueno, está más o menos en una línea parecida. Bueno, ya nombres mucho más comunes. Podemos tratar sobre ellos o tratar sobre Múnich. Aranguren, Tierno, Tamames. Sí. ¿Qué podemos decir? Pues, hombre, yo creo que Aranguren y Tierno pues eran intelectuales de mediana importancia, sin ser desdeñables, tampoco eran lo que intentó crearse luego, como intentó pintárseles luego, ¿no? Por interés político, ¿no? Y venían a ser nuevamente ese tipo de intelectuales que se meten en política sin saber mucho de política, sin apreciar mucho lo que realmente había, ¿no? Tierno, Aranguren simplemente se dedicaba a hablar. Tierno intentó crear un partido que hiciera de contrapeso al Partido Socialista del exterior, ¿no? Lo llamó del interior ya a propósito, ¿no? Y bueno, era moderado, era muy ambiguo, no se sabía nunca por dónde iba, incluso con su propia biografía se la inventó. Entonces son personajes más bien pintorescos. Tamames, pues todo el mundo sabía que era comunista. Tamames, Castilla del Pino, Sacristán, etcétera, eran un poco las figuras intelectuales del comunismo en España, ¿no?
Bueno, Tamames ha tenido la oportunidad de ir evolucionando y yo creo que ahora no piensa nada como pensaba antes. Yo creo que si fuera sincero reconocería que el franquismo fue una cosa muy buena para España porque nos libró de unos peligros terribles. Bien, entonces pues yo creo que podríamos, ya que usted eso sí que lo conoce bastante, hablar del famoso contubernio. Bueno, el contubernio fue lo que dije ya antes, en mi opinión. Fue la respuesta a una situación que muchos creían crítica del franquismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por una parte, aunque el exilio interior fue un cuento, en cierto sentido fue una realidad. Ellos estaban exiliados de la realidad española. Lo que decían y lo que pensaban sobre lo que estaba ocurriendo no tenía que ver con la realidad. Como si fueran esquizofrénicos casi, ¿no? Sí, algo políticamente así, hablando. algo así. Y llevaban tiempo, claro, muchos pues pensando que el régimen tenía que caer de una vez y que ellos podían jugar un papel importante. Bueno, esto, ¿cómo diría? O sea, eran gente, bueno, ya dije antes, eran aventureros de la política en realidad. Eran aventureros en el sentido de que no tenían idea de la realidad, no tenían idea del significado de la historia anterior, ¿no? Y pensaban que, aparte, como han pensado aquí muchas veces la oposición, o sea, cuando llegó el año 44, mucha gente aquí creyó que iba a venir alzada sobre los tanques norteamericanos, ¿no? Y se lo creyó. Naturalmente se llevó un chasco. Y aquí un poco lo mismo. Pensaban que la presión exterior iba a ser muy fuerte, junto con la idea de que las huelgas y tal mostraban una tendencia. Porque además, fuera de España, no hay que olvidar que fuera de España las informaciones que daban desde la BBC, Radio París, etcétera, y la prensa, eran completamente demenciales a veces, ¿no? O sea, eran informaciones que a los que no vivieran aquí, pues les podían convencer, ¿no? Y a los que vivieran aquí, muchos de ellos querían convencerse. O sea, por rechazo del franquismo, ellos oían, bueno, yo oía entonces la BBC, Radio París, Radio Moscú, etc. Y sobre todo la BBC y Radio París, pues nos queríamos creer lo que decían. Que no era cierto. No era cierto, pero lo queríamos creer. Y nos formamos una idea completamente falsa de lo que aquí ocurría. Claro, cuando uno llegaba ya a Radio España Independiente, Radio Moscú, el choque era demasiado fuerte, ¿no?, para una persona. Pero incluso aquí alguna gente, se creía lo que decía la Radio España Independiente y lo que decía Radio Moscú. Bien, pues este grupo de gente, en parte les ocurría eso. Ellos eran de la BBC, más bien, y de Radio París. Sí. Pero tenían esa idea falsa de lo que estaba ocurriendo. Y en función de ello, intentaron, el régimen entonces cometió un error probablemente al pedir la entrada en el mercado común. Y casi la tenía concedida, en gran medida. Casi. Estos presionaron para que no se la concediera. Efectivamente. Lo cual es una actitud perjudicial para ellos, porque aquello no iba a beneficiar al régimen. No iba a beneficiar al régimen la entrada, si llega a entrar. Y además denotaba un cambio general en la actitud del franquismo. O sea, el franquismo nace con la idea de que va a crear un sistema que va a superar tanto al comunismo como al liberalismo, como la democracia liberal. Esta era la idea del franquismo inicial. Aunque ya entonces había otros que lo consideraban como un remedio excepcional para una crisis excepcional, para una crisis histórica excepcional. Y esta, la crisis histórica, o sea, el remedio excepcional, o sea, propiamente la dictadura, ¿no? Pues se fue abriendo paso cada vez más, pensando que en definitiva el régimen tenía que solucionar unos problemas históricos importantes, pero una vez cumplido su papel tenía que desaparecer y dar paso a un régimen al estilo de los de Europa Occidental, ¿no?, que no tenía... Era lo que se iba abriendo paso en el propio régimen. La prueba es que pidieran la entrada en el mercado común. Y en cambio nunca pidió la entrada en la OTAN, que yo sepa, ¿no? Pidieron esa entrada y eso lo colocó en una posición falsa. Para estos de Múnich, los de Múnich debieran haber apoyado la entrada, porque eso iba a favorecer mucho lo que de hecho pasó. Es decir, que España, conforme se iba liberalizando interiormente, tanto en el aspecto político como sobre todo en el económico, pues claro, la sociedad estaba cambiando.
Y estaba cambiando pues a favor de lo que ellos podían haber querido, pero podían haberlo querido incluso desde dentro del régimen, o en sus aledaños, ¿no? Pero adoptaron una posición contraria, abiertamente contraria al régimen, que perjudicaba a España, les perjudicaba a ellos, y bueno, el régimen siguió evolucionando sobre sus propias bases. Hay una figura muy importante, o dos, alrededor de Moniz, que son Madariaga y Ridruejo. Sí. Ridruejo, pues que además era una posible alternativa política, o eso se pretendía. ¿Qué me puede decir? Sí, bueno, yo creo que ninguno de los dos. O sea, Madariaga es un analista bastante importante e interesante de España antes de Franco. Después de Franco, cuando ya en el franquismo, pues, bueno, él está preocupado por lo que puede pasar aquí después de Franco y no calculó cuándo iba a ocurrir eso, ¿no? Pero nada más. Luego sus análisis de muchas cosas son bastante precarios, ¿no? Incluso sobre la República y la Guerra Civil, ¿no? Sobre la Guerra Civil yo creo que es muy rebuscado y muy cogido con alfileres, ¿no? En cuanto a Ridruejo, pues la evolución de Ridruejo es muy interesante, pero no representaba absolutamente nada. Ridruejo era una figura que estaba ahí por sí misma, tenía un valor moral más que político. Políticamente evolucionó desde el filonazismo hasta una posición socialdemócrata. No desarrolló una teoría propia de algún fuste, ¿no? Sobre política, me refiero. Ningún análisis verdaderamente serio, ¿no? Sino simplemente él se arrepintió mucho de lo que había hecho en su juventud. Sí. Y bueno, era un hombre culto, sensible, un poco esteticista, pero políticamente era irrelevante. Hay cierto revival ahora de la figura de Ridruejo en algunos contextos. Sí, como ejemplo de antifranquista, o sea, de persona cuya honestidad le llevó, era una honestidad personal, indudable, ¿no? Pero políticamente no. O sea, esa honestidad personal no iba acompañada de una concepción política realmente seria, ¿no? Era socialdemócrata, en definitiva, ¿no? Bueno, y lo que se observa, claro, esta vía ridruejista y todos Pablo Martizaro, del que usted dice no tener noticia, bueno, y todos estos que estamos tocando, pues en un momento dado esa posibilidad política se ve superada por el Partido Socialista Obrero Español con la financiación alemana. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, ¿Y qué interés, perdón, acabo la pregunta, ¿y qué interés podrían tener esas terceras potencias en intervenir, en este caso Alemania? Sí, bueno, la oposición al franquismo fue comunista. La única oposición real que hubo al franquismo fueron los comunistas. El Partido Comunista, desde el final mismo de la guerra, empezó a atacar al franquismo y fracasó una y otra vez, organizó el maquis, etcétera, etcétera. Pero fue infiltrándose, sobre todo en la universidad, en muchas fábricas, etcétera, en las comisiones obreras. Por consiguiente, llegó a ser una fuerza de cierta consideración, sobre todo comparada con todos los demás. Sí. Cuando se plantea el final del franquismo, ya antes de la muerte de Franco, está claro que quien debía oponerse al Partido Comunista tenía que ser el Partido Socialista. Un Partido Socialista nuevo, que en realidad recogía casi toda la bazofia anterior. Había sido más radical que los comunistas. Pero con caras nuevas. Con caras nuevas de gente joven, pero que no tenía ni idea de lo que trataba, ¿no? ni idea de la historia, ni de nada, ¿no? Y a esto se aplicaron desde el propio régimen, permitiéndole una serie de actividades que no permitirían de ninguna manera a otros, ¿no? A los comunistas, por supuesto. Lo definió muy bien Santiago Carrillo en sus memorias cuando habla del caso Flick. El caso Flick fue una financiación ilegal del Partido Socialista, de las que el Partido Socialista las tuvo a montones, ¿no? Y hubo una comisión en el Congreso para tratar el asunto, una comisión que luego no llegó a nada porque hubo nuevas elecciones y cambió todo. Entonces, Carrillo le pregunta al representante de Flick, que se llamaba von Brauchitsch,
Dice, usted es hijo o nieto, no me acuerdo qué era, de von Brauchitsch, que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Y Flick fue condenado en Nuremberg como criminal de guerra. Entonces, ¿qué interés podían tener ustedes en fomentar un partido de izquierdas como el PSOE? Y dice, von Brauchitsch no vaciló, dice, se trataba de cortar el paso al Partido Comunista y el más indicado era el Partido Socialista. Bien. Por supuesto, la mayor parte de la financiación fue por parte de ¿cómo se llama?, de la SPD, vamos. La Fundación Ebert. Sí, de la socialdemocracia alemana, ¿no? Hay un libro, ha aparecido un libro al que no se ha prestado atención, yo no lo he leído, pero alguien me ha llamado la atención sobre él, en que describe de manera detallada todas estas relaciones y apoyos en dinero. No recuerdo ahora el nombre, pero me parece que es sensacional y nadie habla de él. Por parte de Alemania, pero también recibió ayuda, bueno, de parte de la UCD, según reconoció el Calvo Sotelo. Habían dado dinero al PSOE. El PSOE no existía al llegar al terminar el franquismo. Eran 4 gatos por ahí sueltos, ¿no? Entonces se trataba de crear por todos los medios un gran partido capaz de quitarle la clientela al Partido Comunista. Esto es un partido artificial creado de manera con mucho dinero de muchas procedencias, también de Venezuela, etcétera, ¿no? De Venezuela. Entonces, bueno, y ya digo de la propia OCDE, pero sobre todo creo que la base fueron los alemanes. Sí. Probablemente también hubo de Francia y tal. Todo eso es un asunto que está claro en el sentido que todo el mundo sabe de dónde viene, pero oscuro en los detalles, porque ha sido cubierto, ¿no? Ya en todos los maletines con dinero circulaban, esas cosas no son de ahora. No es nuevo. Y entonces se puede pensar que desde la perspectiva del presente, esta moda que también hay ahora de hacer aparecer el federalismo como solución a todos los males territoriales, se reimpulsa también precisamente por esas fuerzas que económicamente apoyan pero también inyectan ideología, ya que estamos hablando de Alemania. Sí. Bueno, Alemania es un país federal o federalizado y podría ser un modelo para España, teóricamente. Lo que pasa es que España y Alemania son países muy distintos en su historia y en todo, ¿no? Realmente en España hay que ir a una definición. Bueno, vamos a decir, el Estado de las Autonomías es de hecho un Estado federal con la diferencia de que es un Estado federal sin fin. Es decir, ahí las autonomías pueden seguir vaciando al Estado central, vaciando de competencias de manera indefinida, ¿no? Porque la Constitución lo autoriza, ¿no? Se lleva una Constitución absurda que por una parte afirma la unidad de España y por otra parte afirma la posibilidad de reducir casi a la nada la realidad de España, la unidad de España, ¿no? Bueno, eso puede tener muchas variantes. Una de ellas es la federalista. Un Estado federal, en principio, pues es un Estado que reúne cosas que estaban separadas, pero España está unida desde siempre, ¿no? Muchos siglos, ¿no? Entonces, es una cosa que viene relacionada también históricamente pues, con el anarquismo. El anarquismo siempre ha sido muy federalista. El republicanismo, que toma de eso, parte del republicanismo, toma de ahí del anarquismo esas ideas, ¿no? O sea, el republicanismo llegó a ser muy parecido al anarquismo en España, ¿no? Y eso, pues, como por desgracia no se ha aprendido bien de la historia, no se ha hecho un análisis un poco riguroso de lo que había, de las necesidades del país, etcétera, pues se está llegando a esta situación de descomposición nuevamente. El federalismo significa descomposición. Para un país como España, para otros países no, pero para un país como España significa descomposición. Además, en la propia Alemania la tendencia es a que el poder central sea cada vez más fuerte. Están recentralizando, ciertamente. No es a la dispersión, pero aquí todo el mundo quiere la dispersión. En gran parte, bueno, todo el mundo, toda esta gente, ¿no? En gran parte porque crea una serie de clientelas, una serie de caciquismos locales, de posibilidades de corrupción y de manejo, y en realidad yo diría que el federalismo sería en España la institucionalización de la corrupción, entre otras cosas. Por volver de nuevo a los 60, algunas veces en la documentación que yo he ido consultando aparece ETA, aparece la Iglesia, sobre todo, más que ETA. Y tampoco se le ve, se ven
pues relaciones con ellos, vigilancia, se están moviendo pues todos mirándose entre ellos. ¿Qué papel juega la Iglesia en esta en la constitución del Estado actual? De que podemos situarlo en los 60, incluso la propia ETA. La Iglesia juega un papel fundamental. Es decir, la verdadera oposición al franquismo, quiero decir, la oposición verdaderamente peligrosa para el franquismo fue la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II. Sobre todo se va acentuando a partir del 63, 64 y ya a finales de los 60 ya es fuertísima, ¿no? Y no es toda la Iglesia, pero es una gran parte que además está apoyada por el Vaticano, es decir, es la parte dirigente de la Iglesia, ¿no? Y bueno, podríamos, digamos, decir que, bueno, de hecho colaboró a la democracia, ¿no? Como ahora sostienen algunos, ¿no? Y en alguna medida es cierto, pero la Iglesia se equivocó fundamentalmente en política en aquellos momentos. Primero, porque el diálogo con los marxistas, el diálogo con los comunistas. De hecho, la Iglesia trató de distanciarse del régimen, de un régimen que la había salvado de manera literal del exterminio. Trató de distanciarse del régimen pensando que si este régimen caía, la Iglesia iba a pagar muy duro su unidad, su alianza con el régimen, su alianza anterior. Entonces trató de distanciarse. Y en este distanciamiento se dedicó a fomentar a los comunistas, a los separatistas y a los terroristas. Es decir, decir que jugó un papel favorable a la democracia es falsear las cosas. De hecho, jugó un papel favorable a la descomposición del país y a regímenes antidemocráticos. No hay que olvidar que el Vaticano II ocurre en una época, y después, ¿no? Ocurre en una época en que parecía que el sistema demócrata liberal en el mundo iba a entrar en una crisis posiblemente irreversible, porque la expansión del comunismo fue una cosa tan espectacular que en solo 70 años, o menos, 70 años, 50 años, 45 años, se hiciera con el control de un tercio de la humanidad, que en Vietnam estuviera derrotando prácticamente a la superpotencia número 1 del Occidente. Claro, eso a mucha gente le hacía creer que las cosas iban por ahí y que había que adaptarse. Lo del diálogo con el marxismo iba en esa dirección. Hay que adaptarse a una situación en la que posiblemente la democracia liberal caiga, porque además todo esto iba acompañado en los propios países, digamos, capitalistas, todo Occidente, de la rebelión de los jóvenes, de los estudiantes, etc. Entonces, esto creaba una sensación de crisis que parecía que podía terminar en la victoria del comunismo en gran parte de Europa, o el comunismo, regímenes similares, de origen marxista. En la mayor parte de Europa se estaba extendiendo también los marxismos, los socialismos africanos, el socialismo asiático, el socialismo árabe, el socialismo en la India, etc. Entonces, claro, pasa un poco como suele ocurrir en estos casos, que un análisis poco pormenorizado y que no tiene en cuenta unos principios básicos, pues llega a conclusiones equivocadas. Como aquí en el 44, cuando tanta gente decía, bueno, el franquismo se acaba, hay que prepararse para otra cosa, ¿no? En este libro, y en la documentación consultada, se habla de transición desde el año 58, 59, ya es un término bastante habitual. Sí. Que no es una cosa que sobrevenida en los años 70, ni mucho menos. El Partido Comunista se daba cuenta de su debilidad entonces, y por eso, después de intentar el maquis, fue intentando básicamente atraerse a cualquier aspecto de oposición que surgiera aquí. Y para eso tenía que decir, no somos tan malos como nos pintan, no somos el diablo. Entonces, ¿se puede decir que se buscaron mutuamente Iglesia y comunismo? En un momento dado, sí. No toda la Iglesia, tampoco hay que exagerar. Claro, claro. Ni todo el comunismo. Pero hay unas franjas de intersección, se puede decir. Sí, muy fuertes, muy fuertes. O sea, comisiones obreras se organizan muchas veces en locales de los jesuitas o del clero, y lo mismo la ETA, lo mismo otros muchos, ¿no? En fin, los separatistas. Lo que ocurre es que todos estos grupos, o sea, la ETA, todos estos grupos eran insignificantes, excepto el Partido Comunista, que tenía una organización nacional endeble y siempre en peligro, pero bueno, la tenía, ¿no? Pero estos grupos realmente no eran nada.
La ETA solo empezó a ser algo cuando empezó a asesinar. O sea, es su primer asesinato y de repente todo el mundo... Antes era uno de tantos partidillos vamos, eran grupúsculos que estaban por ahí, que molestaban un poquillo al régimen, pero que los había decenas, ¿no? Lo mismo que los cristianos, muchos cristianos progres, pacifistas, separatistas. Los separatistas realmente no jugaron ningún papel contra él, igual que el Partido Socialista. Pero la ETA es un caso especial, porque la ETA es empezar a asesinar y todo el mundo se vuelca a su favor. Toda la oposición antifranquista. Se vuelca a su favor Francia, que eso fue lo más importante. Sí, el apoyo exterior que el apoyo exterior. Claro, o sea, la ETA recibió unos golpes tremendos de parte de la policía de Franco, pero se recomponía inmediatamente allí. Al lado tenía el santuario que era inaccesible, ¿no? Argelia y gran parte de la iglesia, del clero vasco y no solo del vasco. Entonces todos estos convirtieron a la ETA en una especie de luchadores por la democracia, por patriotas vascos, sí, etcétera, no sé, sí, porque hacían lo que ellos no se atrevían a hacer. Claro. Hacían lo que ellos no se atrevían a hacer y además estos tipos con su análisis, siempre que entramos en la falta de análisis, ¿no? Se creían que una vez conseguida la democracia, o lo que ellos llaman la democracia, los de la ETA, que eran unos buenos chavales, pero eran jóvenes, inexpertos y tal, pues se iban a retirar a sus casitas y dejarles a ellos que hicieran lo que... Y no fue así. Y no fue así, ¿no? Claro. Claro. Otra figura que emergente en esa época y también bastante mimada es Jordi Pujol, al cual he visto en muchas reuniones de este tipo, incluso figurando como Jorge. ¿Qué nos puede decir de Jordi Pujol? Bueno, Pujol hizo algo contra el franquismo, pero vamos, sin mayor proyección, ¿no? Y rápidamente se dedicó a los negocios, utilizando los negocios, a veces de manera fraudulenta, para promocionar su ideología, ¿no? Pero poquito a poco, porque en realidad el respeto a Franco era absoluto. Nadie creía que mientras estuviera Franco ahí iban a poder hacer nada, ¿eh? O sea, casi todos, se puede decir, excepto algunos comunistas, ¿no? Como nosotros, cuando yo estaba ahí, hacían sus cálculos en esto. Dice, Franco tiene que morirse algún día, esto tiene que acabarse, entonces ya llegará nuestra oportunidad. Y entre tanto vamos a ver cómo organizamos por aquí, hacemos alguna cosilla por allá, propaganda y tal. Esta era la mentalidad de casi todos, ¿no? Sobre Pujol, aparte del caso de Banca Catalana, que él lo resolvió envolviéndose en la bandera catalana, con mucho éxito, como ocurre ahora. Exactamente. Hay un dato curioso que lo he examinado y necesitaría más, podría dar lugar a un libro muy interesante, ¿no? Y es su vinculación con el tesoro del Vita. O sea, cuando al final de la guerra civil, Negrín se llevó parte de los tesoros que habían robado por toda España, ¿no? Se los llevó en el Vita, en el yate Vita, a México. Pero allí estaba Prieto, que se apoderó del cargamento, en complicidad con el presidente mexicano. ¿Y qué ocurrió? Pues hay una serie de cartas cruzadas entre Prieto y Negrín en las que se ponen verdes, que Negrín le reclama la pasta, y el otro dice que ni hablar, que Negrín es el responsable de la derrota en la guerra. Negrín le dice que no, que él hizo todo lo que pudo, pero que le estuvieron fastidiando gente como Prieto y cosas así, ¿no? Es un intercambio maravilloso, ¿no? Eso estaría bien que lo he comentado en los mitos de la guerra civil y en otros sitios, ¿no? Por ahí, sí, está ahí. Es decir, lo dicen ellos todo, ellos lo reconocen todo. Bueno, pues el Tesoro Vita fue administrado por varias personas, Prieto, no me acuerdo ahora quién era el otro, y otro que era un separatista catalán de la Esquerra, que ¿cómo se llamaba? Era uno de los fundadores de la Esquerra, que casualmente en la transición aparece como uno de los fundadores del Partido Socialista de Cataluña. O sea, ahí se ve probablemente un manejo de los separatistas para hacerse con el control del movimiento obrerista, ¿no? De comisiones, de la UGT, etc., ¿no? Y bueno, pues este señor, ¿cómo se llama? Abelló creo que se llamaba así. Este señor, que fue senador también, bueno, pues de repente, que era uno de los administradores del Tesoro del Vita, de repente aparece, creo que son por los años 50, o sea, aparece en Tánger. Y no aparece como un exiliado que ha perdido hasta la camisa. Aparece llevando un banco. Bien situado. Un banco.
un banco con nombre francés, Banque de la Méditerranée o algo así, no me acuerdo. Si quieres te paso la material. Sí, fantástico. Y poco después entra en España, sin ningún problema. Y lo vemos asociado a Banca Catalana. Qué casualidad, qué casualidad. Bueno, pues entonces, como usted ha citado un dato biográfico, ¿cómo percibió usted en aquel entonces su activismo y la situación, ¿no? Bueno, en ese contexto, como activista interno? ¿Cómo se percibían? ¿Qué planes? ¿Qué expectativas había? Lo que quiera contarnos. En el 62 tenía 14 años. No, me refiero en su actividad antifranquista, me refiero, en general, no localizada. ¿Al contubernio de Múnich? No, su actividad en su juventud. Bueno, nosotros en principio... Porque es un tema comentadísimo. Yo entré en el Partido Comunista de Carrillo. Llegado un momento me pareció que era muy revisionista. Claro, se le hacían críticas, ¿no? Porque había dudas. El Partido Comunista trataba de aliarse con sectores como los Areilza, con los Satrústegui, con toda esta gente, ¿no? Y nosotros, algunos, dentro del partido, pues planteábamos críticas diciendo a ver si son ellos quienes nos manejan a nosotros y no al revés, ¿no? Porque la postura de Carrillo era que esta gente sería arrastrada por el movimiento obrero, que no podíamos oponerse. Lo decisivo era quién llevaba el movimiento obrero, ¿no? Bien, en un momento dado, pues por casualidades de la vida, pues contacté con unos que venían de París, del Mayo francés de París, que se había formado un grupo que intentaba reconstruir el Partido Comunista, considerando que el Partido Comunista de Carrillo había traicionado los principios, ¿no? Y el nuestro era mucho más radical, por supuesto. Planteábamos una revolución socialista, planteábamos que era necesario atacar al franquismo por todos los medios, legales y ilegales, cosa que también el Partido Comunista lo planteaba, aunque de manera tácticamente menos importante. Es decir, para el Partido Comunista siempre los medios ilegales y la violencia fueron modos legítimos, ¿no? Legítimos y necesarios, ¿no? Sí. Pero en aquel momento prefería a otros porque lo que buscaba era atraerse a todo por ejemplo, como en la Asamblea de Cataluña, atraerse a una multitud de grupillos, de grupúsculos y de personajillos que no representaban nada, pero que, bueno, le servían para dar la impresión de que era un movimiento democrático, un movimiento más amplio que el comunista, ¿no? Nuestro punto de vista, ya una vez en la OMLE, que luego se transformó en el PCR y desarrolló el Grapo como una manera de atacar de manera más eficaz y revolucionaria al régimen fascista. Para nosotros era fascista sin más. Sí, esa es su perspectiva de la época, eso es lo que yo quería claro. pedir. Es decir, en el partido, a raíz del... O sea, en el movimiento comunista internacional hay un choque en los años 60, principios de los 60, de los... fundamentalmente llevado por China y Albania, contra la política de Khrushchev. Política Khrushchev que era el ataque a Stalin, etc. Entonces estos decían, lógicamente, que si usted ataca a Stalin, está atacando a la historia real del movimiento comunista, déjese de cuentos, ¿no? Sí. Y que eso no puede ser porque eso, vamos, conduce a negar la razón y la importancia del movimiento comunista. El choque fue muy agrio, ¿no? Y una de sus manifestaciones fueron escisiones que hubo en muchos partidos comunistas y creación de nuevos partidos contrarios a los partidos pro-Moscú. Se los llama los prochinos. De ellos había muchos en España, ¿no? Ahora bien, el nuestro era, yo creo, el más radical y el más consecuente, ¿no? Gran parte de estos grupos que había por aquí prochinos eran palabrería pura. De hecho, yo hablé una vez con uno que ¿cómo se llamaba? General... O sea, pues para los nombres es una cosa terrible, ¿no? Que llevó la Dirección General de Seguridad durante muchos años, o sea, la política represiva del franquismo, vamos a decir. El general fue coronel mucho tiempo, luego general. Bueno, lo hablé con él poco antes de que muriera, ¿no? Y le dije, pero ustedes, una cosa curiosa que le voy a decir, pero ustedes no tenían idea de nosotros, ¿no? Dice, no, el enemigo era el Partido Comunista. El Partido Comunista era la obsesión. Era el más visible y el más amenazante. Sí, y el más importante. Claro. Los otros parecían grupillos que estaban hablando pero no hacían nada, a lo mejor ponían una bombita de vez en cuando, cosas así, ¿no? Y luego la ETA, claro. Pero
A nosotros no nos detectaron prácticamente, hasta que ya fue muy tarde. Y yo me acuerdo de que el camarada Arenas, el dirigente máximo del PCR, decía ya mucho antes, decía, nosotros somos el objetivo principal de la policía. Sí, 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 sí. Pero eso lo decía a poco de entrar en función. Y decía, hombre, no puede ser, somos 4 gatos, no puede ser, ¿no? Dice, sí, porque nosotros hablamos un lenguaje distinto y ellos tienen que darse cuenta. No se dieron cuenta. Y entonces la pregunta que se me ocurre así a bote pronto es, ¿y quién financiaba este movimiento? ¿El nuestro? Sí. Nosotros mismos. Autogestión. Primero con cuotas y luego con atracos a bancos. O sea, era la manera revolucionaria de... Bien. Bueno, pues entonces vamos a poner en el escenario, tampoco quiero aquí extenderme infinitamente. ¿Qué repercusión tuvo en España los sucesos de Argelia y Cuba? Las revoluciones. Bueno, para la ETA fue muy importante. Es decir, la ETA se inspiró en Cuba y en Argelia. Al principio la ETA diseñó una estrategia que se basaba en el FLN argelino, ¿no? Y Cuba era un modelo para toda la oposición antifranquista e incluso para muchos franquistas. Es curioso que Franco colaboró mucho con Cuba y con Castro, y colaboró un poco por mantener una independencia clara frente a USA. O sea, a Franco no le gustaba nada la estrategia general de USA con respecto a Hispanoamérica. Claro que en gran parte se dirigía a borrar la impronta de la cultura hispánica, ¿no? Sí. Y en ese sentido pues llegó a apoyar a Castro porque le gustaba que Castro mantuviera una postura firme antiuseña y fuerte, ¿no? Muy bien. Y ya digo, pero aquí, por ejemplo, la embajada cubana aquí era un centro de... Claro, la policía debía conocerlo todo, un centro de reunión, de reparto, de propaganda, era un centro para todos los antifranquistas de Madrid, ¿no? Que era también un poco de cachondeo, ¿no? Pero era así. Y eso. Y Argelia, pues, no tuvo la misma importancia ni remotamente que Cuba, pero tuvo una importancia práctica para la ETA. Fue su inspiración, por una parte, y pronto logró apoyos. La ETA seguramente tuvo apoyo también de Castro, llegado un momento. O sea, la ETA es un caso curioso porque le bastaron unos pocos asesinatos para conseguir apoyos en todo el mundo, dentro de España y fuera de España. Es un caso extraordinario. Parecía que había mucha gente con deseos de matar a policías o lo que fuera. Sí. Y claro, como alguien lo hacía, pues muy bien, todos encantados. Bueno, en una de las entrevistas que he estado haciendo, Amando de Miguel me dijo, no sé qué le parecerá a usted, que el propio Gaddafi llegó a financiar a Tierno. ¿Cómo le suena? Sí, yo lo he oído muchas veces, sí. No lo puedo asegurar porque no tengo los datos concretos, pero me parece muy posible, sí. Gaddafi y financió también al partido andalucista, creo. Eso lo he oído de gente que me parece fiable, ¿no? No lo puedo afirmar con certeza porque como para esto hace falta documentación. Sí, por supuesto. Y muchas veces sabes que una cosa es así porque entra en la lógica y ves que ocurre, pero no tiene los datos. Igual que la financiación del SPD al PSOE, todo el mundo lo sabía, claro, lógico, en gran parte era evidente, ¿no? Pero los datos, creo que han aparecido en ese libro, son muy interesantes. Y también me dijo que el propio Carrillo estaba protegido por la UCD. ¿Puede ser eso? ¿Protegido? Sí, en cierto modo que esa imagen de clandestinidad que se ha vendido pues no es tan fidedigna. Yo creo que no. Efectivamente, yo creo que lo de Carrillo estaba ya pactado anteriormente. Sí, además es muy curioso. La postura de Carrillo parece desafiante, pero si uno ve sus declaraciones no es nada desafiante. Yo acepto todo. Pero si no me aceptáis a mí, pues aquí va a haber follón. Es lo que... O sea, el Carrillo se portó mucho más moderadamente, como ha sido casi tradicional, que el PSOE. El PSOE hablando de autodeterminación, de autogestión, de acabar con el capitalismo y de... Usted dice, no, ni hablar. De república. Y usted dice, no, monarquía, bandera constitucional, bandera española tradicional, economía de mercado, todo, lo acepta todo. Lo aceptó todo. Muy bien, pues yo tampoco tengo mucho más que añadir. Si quiere algo añadir que le parezca que puede ser interesante para estos trabajos. Bueno, quizá un detalle, o sea,
escrito sobre ello también, por qué la ETA recibió tal apoyo y el Grapo en cambio no. Eso es interesante. Pues claro, la razón es básica. La ETA aparece en el momento justo, vamos a decir. Aparece en un momento en que hay una frustración general en la oposición, porque ve que el régimen franquista no hay quien lo mueva, que esto no... Mientras que el Grapo aparece ya más al final, cuando ya la oposición antifranquista está pendiente de pactos, de acuerdos. Se ve que el Grapo empieza a actuar en el 74, un año antes de la muerte de Franco. Sí. Y entonces no se llamaba Grapo, pero vamos, era la sección técnica del partido, ¿no? Y que siempre fue lo mismo, la sección técnica del PCR, ¿no? Entonces empieza a actuar ya tardíamente. Y en ese momento ya todo el mundo está muy preocupado. Está claro que Franco va a durar muy poco. Todo el mundo está haciendo sus manejos aquí y allá, liándose con unos y con otros. Y entonces empezar a golpes en ese momento era... Nadie lo vio, la gente lo vio como un peligro, ¿no? La oposición antifranquista lo vio como un peligro. A la ETA tampoco le gustaba ya entonces. Quiero decir, ya entonces no les gustaba mucho lo que hacía la ETA, pero vamos, llevaban ya 6 años de activismo y no podían volverse atrás así de pronto, decir, ahora la ETA es mala, ¿no? Es más, hay que darse cuenta de que el ataque al Grapo tuvo que hacerse haciendo creer que era un montaje de la policía. Claro, de la ETA no podían decir eso. Pero siguieron durante años esperando, bueno, ahora llegamos a la democracia, la ETA se va, nos deja a nosotros, pero no fue así. Y se quedó. Por supuesto, se quedó más fuerte que nunca, además. Pero el Grapo no, el Grapo tuvo la mala suerte, vamos a decir, en realidad buena suerte para el país, de que solo pudo organizarse ya tardíamente, porque como dije, empezó en el 68 en París, los años de afianzamiento aquí, de organización y tal, pues solo pudo empezar a actuar en el 74. Y empezó a actuar además de manera, como diríamos, prematura, porque fue sobre todo con motivo de cuando la ETA y el FRAP empezaron a actuar en Madrid, pues consideramos que era necesario dar una respuesta, porque al FRAP lo liquidaron, a la ETA le dieron unas tortas impresionantes, etc. Entonces dijeron, no, hay que actuar, porque si no, el fascismo todo el mundo se va a creer que el fascismo ha ganado una vez más la partida y tal y cual, ¿no? Eso fue, y claro, y sobre todo cuando nosotros no reconocíamos, hay que darse cuenta también de otra cosa, nosotros no reconocíamos el reformismo franquista, no reconocíamos en absoluto. Era el fascismo con otra cara, un montaje, etcétera, en el que participaba Carrillo, participaban estos vendidos, ¿no? Etcétera. Y estos vendidos, al mismo tiempo, jugaban a dos barajas, porque sí, entraban en la dinámica que había creado el propio franquismo, pero pretendían la ruptura. O sea, aquella locura de negar la legitimidad y el balance de 40 años, saltar por encima de ellos como si no hubieran ocurrido, como si fuera un paréntesis, y enlazar con el Frente Popular, que fue el desastre absoluto. Bueno, esto era la ruptura. Afortunadamente no triunfó en aquel momento, intenta triunfar ahora con la Ley de Memoria Histórica. Eso fue. Y nosotros nos oponíamos de manera radical. Lo que pasa es que la ruptura, afortunadamente, fue derrotada, tanto en el aspecto que nosotros creíamos, con el secuestro de Oriol Villascusa, etcétera, ¿no?, como en toda la campaña de agitación, la huelga general, etcétera, que intentaron montar los otros, la Junta y la Plataforma Democrática, ¿no? Sí. Entonces, eso fue. Para ellos, entonces, nosotros nos convertimos en el enemigo. Claro. En el enemigo. Y como no podían decir, no, son comunistas, porque ser comunista era cosa buena, porque resulta que se creó el mito de que antifranquismo y democracia eran lo mismo, ¿no? Entonces, los más demócratas en España eran los comunistas y la ETA. Eso no lo podían reconocerlo de nosotros. Entonces sacaron toda aquella historia que si eran infiltrados de la policía, que si eran historias de estas, ¿no? Lo cual revela también su debilidad en todos los terrenos, ¿no?, moral, intelectual y de todo tipo, ¿no? Y al final gana el PSOE renovado y con caras nuevas. Claro, eso fue apoyado además es graciosísimo cómo gana el PSOE renovado a base de hacer trampas desvergonzadas, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de dejarles cerrada con llave la puerta a unos, o
parar en el ascensor, meter en el ascensor a otro y no dejarle salir, cosas así, Sí, ¿no? sí, joder. No, estas historias del PSOE Sí, sí, son de lo más tremendo, en el sentido de picaresca, vulgar, ¿no? sí, sí. Una cosa increíble. Y claro, el PSOE además no solo obtuvo una gran cantidad de dinero de todas partes, sino que obtuvo la benevolencia de la prensa. O sea, las campañas de prensa presentando muy bien a Felipe González, al PSOE y tal. O sea, con absoluta independencia de su historia, que nadie conocía ni nadie quería conocer. Claro. Lo que había hecho el PSOE en la historia. El PSOE fue el mayor causante de la guerra civil. Además, con la idea de establecer un régimen de estilo soviético. Pues eso queda olvidado o nadie lo dice. O se dice lo contrario. Incluso. Claro, pero la habilidad estuvo en presentar a unos chicos nuevos, claro, probablemente. Y les venía muy bien que el franquismo siempre había atacado sobre todo al comunismo. Para el franquismo el peligro era el comunismo. Entonces el PSOE parecía una alternativa. A mucha gente le pareció una alternativa. Bueno, el PSOE, un partido socialdemócrata, como hay tantos en Europa, que funcionan, que es normal, que no... Eso fue la ventaja del PSOE. Muy bien, pues vamos a cerrar aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a hacer.